En esta sesión vamos a hablar de un tema de grandísima actualidad y de unas consecuencias realmente intimidatorias, de unas consecuencias que realmente no sabemos con exactitud en qué van a parar. Me refiero a los altos exponentes de enfermedades mentales que se dan laboralmente hablando, no hablo de las enfermedades mentales sin más, sino de las enfermedades mentales que se dan en el trabajo, es decir, en un contexto laboral, en menores de 35 años. Y podríamos hablar también de menores de 30 años, pero las estadísticas se sitúan en la cifra del 35. Claro, recientemente el Banco de España ha hecho público un informe, movido indudablemente por razones económicas, no por razones de salud, donde se pone de manifiesto un incremento no significativo, sino simplemente brutal. Un incremento brutal en lo que se refiere a las bajas laborales causadas por enfermedades mentales en los menores de 35 años. Claro, al Banco de España y a las instituciones que promueven este tipo de informes, les interesan estos informes por razones económicas, por razones mercantiles, por razones de mercado. Pero naturalmente hay muchas más razones que tal vez estas instituciones que elaboran estos informes no ven, no quieren ver o simplemente no les importa. Aquí vamos a examinar esta cuestión no tanto desde el punto de vista de los intereses del mercado, de los intereses de los bancos o de los intereses de la política, sino desde el punto de vista de las consecuencias que esto puede tener en lo que supone la interpretación de la literatura. Y ustedes dirán, eso es irrelevante. Irrelevante es todo para el que no le afecte. Irrelevante es el chino para el que desconoce esa lengua. Irrelevante es el inglés, una lengua completamente inútil, para el que no conoce el inglés. Para el que conoce el inglés y lo habla es una lengua enormemente útil. Y para el que maneja el chino mandarín, esa lengua es totalmente útil. Pero para el que no la conoce ni la usa, es completamente inútil, porque probablemente, y aquí se incurre en una hipálaje, el inútil es el que no habla una lengua útil. Ahora bien, al margen de que esto sea inútil o no, la incapacidad en lo que se refiere a la salud mental, por parte, exponencialmente hablando, de un sector de la población francamente descomunal, por lo que se refiere a los menores de 35 años, constituye un estadio inédito en lo que es la evolución histórica del mundo laboral. Y claro, esto desde el punto de vista de la productividad, a la empresa privada le resulta muy preocupante, a la empresa pública le resulta preocupante, pero de otra manera, conforme a otro género. El problema de las enfermedades mentales no se resuelve de manera exclusiva en términos psiquiátricos o en términos psicológicos. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y lo va a resolver la literatura? ¿Ustedes han leído el Quijote? ¿Ustedes han leído el Quijote? ¿Sí o no? Porque claro, si no me han leído el Quijote, tal vez tienen muchas limitaciones a la hora de referirse al uso que de la literatura se puede hacer, no digamos solo en la prevención de determinadas enfermedades mentales, sino en las posibilidades de afrontarla. Porque ya no se trata simplemente de usar la literatura, y nos hemos referido a ello aquí, cuando hablamos de la anatomía del Quijote, en este libro que hemos publicado sobre las posibilidades de interpretar el Quijote. No se trata solamente de usar la literatura para prevenir uno mismo enfermedades mentales, sino sobre todo de usar la literatura para tratar con personas que padecen enfermedades mentales. Es decir, que a veces el manual no está tanto en aplicarlo a las personas que padecen enfermedades mentales, sino a las personas que tratan con los que padecen enfermedades mentales. A veces no es el enfermo el que debe leer el Quijote, cosa que no le viene mal, sino simplemente el terapeuta, el psicólogo o el psiquiatra, el que debe leer el Quijote para tratar mejor a las personas que padecen enfermedades mentales. Y no digamos ya el jefe o el empresario para relacionarse con aquellos empleados que padecen enfermedades mentales. Naturalmente el jefe y el empresario no es el médico. No hay que confundir al médico de la empresa con el empresario, con el que gestiona la empresa, pero yo sé de qué hablo y se lo voy a exponer brevemente. Fíjense lo que dice sintéticamente este informe.
Pero primero les voy a hablar del informe anterior a este. Fíjense, entre los años 2015 y 2021, las bajas laborales por trastornos mentales y de comportamiento, por trastornos de comportamiento, lo que ya entonces podríamos llamar trastornos de personalidad y patologías psíquicas, aumentaron un 30,9%, casi ya un 31%, en menores de 35 años. Y este grupo pasó de una incidencia del 1,65% en 2015 a más del 2%, el 2,16% en 2021. En el último estudio estos datos se multiplicaron, prácticamente se duplicaron, en una auténtica barbaridad. Claro, la duración de las bajas causadas por trastornos mentales o debidas a trastornos mentales y a problemas de personalidad, problemas psicológicos, la duración media de estas bajas es más de 3 meses. Es más de 3 meses. 97,6 días en 2021, lo que representó un aumento del 45,6% respecto a 2015. Ahora estos datos se han incrementado todavía según el último informe del que vamos a hablar inmediatamente. Se habla del impacto de la pandemia. Parece que la pandemia tiene la culpa de todo, pero claro, también podríamos decir el impacto de la Revolución Francesa, el impacto del descubrimiento de América o el impacto del nacimiento de Cristo. Claro, porque es que da la impresión de que la pandemia es, junto con el nacimiento de Cristo, el descubrimiento de América y la Revolución Francesa, que no sé qué pinta en esta tríada, el episodio más importante de la historia. ¿Dónde va la pandemia ya? Anda que no ha habido otros problemas, ¿no? Pues se disparan desde los años de la pandemia, desde los tiempos de la pandemia, en más de un 90% las enfermedades mentales entre los empleados de 16 a 25 años y un 48% entre los de 26 a 35 años. Es decir, que cuanto más joven es la gente, más vulnerable es psicológica y emocionalmente a cualquier tipo de problema, ¿no? A cualquier tipo de problema. Las causas principales se aducen muchísimas, esto es una taracea, es decir, es un cajón desastre en el que cabe todo. Precariedad laboral, sobrecualificación. Aquí no se sabe muy bien si es que se contrata personas que el mundo académico ha sobrecualificado o si se contrata personas que, sobrecualificadas por el mundo académico, la realidad del mercado sitúa en el lugar que le corresponde. Porque hay personas que se creen sobrecualificadas porque durante su estancia en la universidad han sacado muy buenas notas, ignorando que estas buenas notas que han sacado se las da el sistema simplemente para quitárselos de en medio, para evitar el fracaso profesional, el fracaso académico, y para evitar que, de alguna manera, proliferen las reclamaciones al profesorado, porque la mejor manera de evitar el fracaso universitario es aprobando a todo el mundo, y además es la mejor manera de evitar reclamaciones durante el proceso de revisión de exámenes, de tal manera que si un profesor sobrecualifica al alumnado, se evita cualquier tipo de problemas con el alumnado. Y por otro lado, si la universidad sobrecualifica a sus estudiantes, lo único que consigue es disimular hasta suprimir cualquier tipo de fracaso universitario. De tal manera que se construye fantasmagóricamente un mundo de falsedades y de mentiras que sitúa a los pies de los caballos del mercado laboral a personas que, creyéndose sobrecualificadas, en realidad están totalmente infravaloradas respecto a la realidad a la que se tienen que enfrentar. El resultado no es que haya personas que trabajen sobrecualificadamente en empleos para los que ellas creen que están cualificadas, sino que simplemente el mercado, la realidad del mercado, la sitúa en el lugar que le corresponde. Es decir, personas que no tienen formación universitaria ni profesional suficiente para desempeñar ese trabajo, porque han sido engañadas abiertamente, bajo su propia complicidad, por las estructuras universitarias en las que han estado pues estudiando, matriculándose durante los últimos 4 o 5 años o lo que fuera. Es decir, que el autoengaño es, en este punto, extraordinario. Claro, el resultado de todo esto es realmente demoledor. Vamos ahora al informe actual, del cual se ha hecho recientemente en la prensa mucho eco. Y entonces se preguntan, algunos periódicos se preguntan, ¿por qué hay tanta gente de baja? Pero sobre todo las bajas inquietan porque tienen como causa enfermedades mentales, problemas psíquicos. Es alarmante la cantidad de bajas que se dan por problemas de salud mental, que han subido un 175% entre los menores de 35 años.
Es decir, que las bajas causadas por problemas de salud mental se han incrementado prácticamente en los últimos años en un 175%. Esto es una auténtica barbaridad. Esto significa que la sociedad laboral es la más vulnerable de la historia. Nunca hemos tenido, laboralmente hablando, un conjunto de recursos humanos tan vulnerable emocionalmente a cualquier cosa que se produzca. Claro, esto es muy revelador de la pusilanimidad en la que vive una sociedad. Una sociedad que precisamente debe dar lo máximo que tiene para moverse, para sobrevivir. Entonces, si los recursos humanos que laboralmente constituyen el motor de una sociedad presenta problemas de una vulnerabilidad tan acusada ante cualquier tipo de reacción emocional que se produzca a su alrededor, ya me dirán ustedes cuál es la rentabilidad de esa sociedad, cuál es la capacidad competitiva que tiene esa sociedad. Y eso en un estado de paz, es decir, en un contexto en el que no hay una declaración de guerra. Imagínense ustedes cómo puede sobrevivir una sociedad de estas características en un estado de guerra. Es decir, un error en una situación bélica puede suponer la destrucción en segundos de toda una población, o de toda una sociedad incluso. Pues imagínense ustedes en qué condiciones se puede llevar a cabo un enfrentamiento bélico, o padecer un enfrentamiento bélico, no buscado, sino impuesto por una potencia exterior, en condiciones de este tipo, en condiciones de esta naturaleza. Claro, se advierte en determinadas informaciones, cito: los trabajadores de baja no paran de aumentar desde la pandemia. Volvemos de nuevo a la pandemia, ¿no? Era como decir, los trabajadores de baja no paran de aumentar desde el nacimiento de Cristo, como si Cristo tuviera algo que ver con las bajas laborales debido a problemas psíquicos, ¿no? O los trabajadores de baja no paran de aumentar desde el primer milenio, claro, o desde el quinto milenio antes del Cristo, claro, es que también, según donde queramos ver esto, o los trabajadores de baja no paran de aumentar desde el descubrimiento de la penicilina, por ejemplo, o desde la llegada del hombre a la luna. Claro, es que aquí hay unas relaciones que se establece una ligadura con la pandemia que en realidad no es reveladora, sino más bien sesgante. El coste para las arcas públicas se dispara y las empresas también sufren el impacto. Pero nótese ya esta clasificación. El coste para las arcas públicas se dispara y las empresas notan el impacto, sufren el impacto. Pero no se dice lo contrario. No se dice que el coste para las empresas se dispare y que las arcas públicas sufran el impacto. No, al revés. Es decir, que la parte que pierde aquí es el Estado. La empresa resiste, el Estado no. El Estado paga la factura más cara. Y por ahí van los tiros, porque un incremento en los problemas mentales de la población laboral es un baldón, es un lastre que paga el Estado más que la empresa privada. Claro, esto es una manera más de lesionar, de destruir, de deteriorar un Estado para dejarlo todo en manos de un mercado. Esa es la interpretación que yo veo en estos hechos. Y aumenta el coste en más de un 60%, pero no se aclara si este 60% lo sufre el mercado o lo sufre el Estado. Desde luego el mercado sufre bastante poco, porque una empresa puede hundirse, pero eso no significa que se hunda el mercado, significa que una empresa se hunde y otra la reemplaza. Llama la atención, sobre todo, dice la información, la incidencia en los jóvenes que se ha duplicado en los últimos años y preocupan las bajas por salud mental que se incrementan un 175%. Esto es verdaderamente brutal. Esto es verdaderamente brutal porque significa que el talón de Aquiles del ser humano es la psicología. Y no deja de ser paradójico que en una época en la que se potencia sobre todo la fortaleza psicológica del ser humano y que vivimos rodeados de libros de autoayuda constantemente, hasta tal punto que un libro que no es de autoayuda solo se percibe como libro de autoayuda porque las categorías mentales del ser humano han sido tan pulverizadas, tan destruidas, tan deterioradas, que un libro sobre filosofía crítica como este, una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, solo se identifica como libro de autoayuda. Y no falta ningún zoquete, con mayúsculas, que después de haber explicado el autor que la palabra filosofía tiene 6 acepciones, llega descubriendo por enésima vez el Mediterráneo y dice: ¿cómo puede escribir un libro de filosofía contra la filosofía? Porque claro,
Hay personas que consideran que de las 88 teclas que tiene el piano, todas suenan igual, y de hecho hagan la prueba en muchos casos. Toquen cualquier tecla del piano que ya verán que para el oído que no tiene formación musical, todas son la misma tecla. Aunque haya 8 octavas o 9 octavas por el camino, todas las teclas son iguales. Pues bien, hay personas para las cuales la palabra filosofía es igual en todas sus acepciones, porque no distingue ninguna. Y hay personas que con una mentalidad absolutamente plana consideran que cualquier libro que permita al ser humano mejorar sus condiciones de vida, desde el Quijote hasta el prospecto de un medicamento, es un libro de autoayuda o un texto de autoayuda. Claro, con ese nivel intelectual, evidentemente, no es que no podamos dar una curva en el coche, es que no se puede pedalear ni en una bicicleta estática. Claro, es que lo que nos encontramos en una sociedad de esta naturaleza, donde no sabe lo que significan las palabras, porque la mayor parte de la gente que ejerce hoy día la crítica literaria son unos auténticos nigromantes de la lectura, de tal manera que la literatura y el tarot no se distinguen de nada en absoluto, porque hoy la crítica literaria es como echar las cartas, evidentemente. Basta leer cualquier ensayo de los que mayoritariamente, digo mayoritariamente, no totalmente, mayoritariamente se publican sobre literatura, y uno no sabe muy bien si le están echando las cartas sobre la literatura, si le están tomando el pelo, o simplemente es el máximo nivel intelectual al que puede llegar quien escribe un libro de chorradas a propósito de la literatura, que de estos hay muchos. Algún día hablaremos de la literatura y el tarot, porque la crítica literaria que se ejerce hoy, incluida la universidad, no permite distinguir lo que es el tarot de una obra literaria, tal como llegamos a unas situaciones absolutamente extremas. Pero entremos en materia de lo que la información de estas estadísticas revela. Cito otro artículo de prensa. Las bajas laborales están en cifras récord. Según el último informe del Banco de España, afectan al 4,4% de los trabajadores frente al 2,7% que se registraba en 2019, en el informe al que le hacía referencia la vez anterior. En total, más de 1,5 millones de personas se encuentra en situación de incapacidad temporal. Esto equivale a la mitad de la administración pública. Bien. Si se duplican las bajas entre los trabajadores más jóvenes, es decir, los milenaristas. Esto es muy revelador. Esto es muy revelador porque los milenaristas dentro de muy poco tiempo será la población dominante, los boomers ya habrán desaparecido y todo quedará en manos de milenaristas. Desde la Asociación de Mutuas de Accidentes del Trabajo, una de las personas, llamada Pedro Pablo Sanz, califica la situación de bastante alarmante y coincide con Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral de un sindicato, que también califica esta situación muy grave. Dice, son alarmantes y altamente preocupantes estas cifras. Bien, todo es alarmante, alarmante, alarmanto y alarmanta. Bien, nótese que se trata de un participio activo. Se podría decir, un participio activo no tiene género. No tiene género. Es decir, se podría hacer una información alarmanta, no se dice una información alarmante. Y sin embargo, se dice presidenta, o se dice la regenta. En el título de la obra de Clarín se decía la regenta, digamos, en la versión femenina, que tenía un valor tremendamente despectivo, ¿no? Sin embargo, no se decía, respecto a la reina, no se decía la reina regenta, se decía la reina regente. Ahí no había un valor despectivo aplicado a la reina. Es decir, la versión femenina del participio activo, cuando se manifestaba, era con una intención despreciativa, y se usa en el título de la novela de Clarín, la regenta, despectivamente, pero jamás habría aplicado a una reina regente. Se diría la reina regente, no la reina regenta, que eso sería insultante para la monarca. También se dice el monarca, no varía el género, ¿no? Como se dice periodista y no periodista, psiquiatra y no psiquiatro, taxista y no taxisto, violinista y no violinisto, que resulta muy simpático estos chistes malos. Claro, las cifras son alarmantes. ¿El fenómeno afecta a todos los sectores? Dice un experto, ¿no? Dice la prensa que dice un experto. A todas las franjas de edad y también a todos los territorios. Pero, entre los jóvenes se ha duplicado en los últimos 5 años.
volvemos de nuevo al tema. O sea, los milenaristas son el sector más débil, más frágil de toda la sociedad. Y alguno se pregunta, ¿hay fraude en estas estadísticas? ¿Hay fraude en esta información? ¿Hay otras causas que no se conozcan? Pero ¿por qué hay tantas bajas de salud mental? ¿Por qué han subido hasta el 175%? Sobre todo en los menores de 35 años. Y aquí, como no, sale el presente continuo, ¿no? Tiene que salir siempre el presente continuo como el humo del tubo de escape. Se está produciendo una auténtica avalancha de casos. No, se produce una auténtica avalancha de casos. Es un presente de indicativo, pero como los periodistas ya, como los hablantes igual, no saben hablar en presente de indicativo, que solo hablan en presente continuo, pues imagínense si Cervantes hubiera empezado el Quijote y en lugar de decir en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, dijera en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no estoy queriendo acordarme. Pues así sonaría todo. Que es como suena la prensa, lo que pasa que la mayor parte de los oyentes no lo perciben. Del mismo modo que se toque la tecla del piano que se toque, cualquiera de las 88, a todo el mundo le suena igual, pues aquí la mayor parte de los lectores también le suena igual. Pero lo más simpático es cuando un profesor de español para extranjeros habla en presente continuo. Eso es simpaticísimo. Pero bueno, curioso. Los procesos mentales han aumentado un 325% en los jóvenes, afirma el representante de las mutuas. Si hay alguna errata en lo que leo, no se me impute a mí, porque yo leo directamente lo que hay. Los procesos mentales han aumentado un 325% entre los jóvenes. Ahí queda claro esto. Entonces, yo ya no sé si los datos que leo son correctos, si hay un error en la estadística o no, pero esto no es que sea alarmante, es que esto es brutal, porque esto lo que quiere decir es que la sociedad laboral sobre la que nos encontramos es una bomba de relojería que puede dejar de funcionar en los próximos años, sinceramente. Ahora, díganme ustedes, ¿quién puede interpretar la literatura en una sociedad de este tipo? Pues evidentemente el que te echa las cartas, es decir, que el que lee la bola de cristal o el que ejecuta la interpretación del tarot, ese es el que ostenta la interpretación de los textos literarios, ni más ni menos. Y de hecho ya lo vemos, ya lo vemos porque hay libros de crítica literaria que se publican hoy día, que revelan claramente que la literatura está en manos de los intérpretes del tarot. Así de claro, simplemente. No hay más película que esta. Impacto millonario, se dice, claro, aquí es donde duele. El coste que supone estas enfermedades mentales ha aumentado, el coste que supone el conjunto de estas enfermedades mentales ha aumentado casi un 80%. Claro, ¿a quién beneficia esto? ¿Al Estado? ¿Al mercado? ¿Y a qué tipo de mercado, en todo caso? Al Estado no le beneficia nada de lo que ocurre en el siglo XXI, porque todo lo que ocurre en el siglo XXI está gestionado en contra del Estado y para debilitar al Estado. ¿Y para beneficiar a quién? Al mercado. ¿Pero a qué mercado? Porque el mercado es un conjunto de competencias muy conflictivas entre sí. ¿Y a qué tipo de empresas beneficia esto? Pues probablemente a las empresas que se dedican a la salud mental, tal vez a la administración de fármacos, tal vez a la investigación en este tipo de farmacología, yo no lo sé. Pero todo lo que ocurre beneficia a alguien y perjudica a otros. Y así se gestionan las cosas. Pero fíjense que el informe prosigue. Las bajas laborales por enfermedades relacionadas con la salud mental aumentan un 30,9% en menores de 35 años en el periodo 2015-2021, según se desprende de un estudio realizado por FREMAP, mutua colaboradora con la Seguridad Social. Además, la baja médica por este tipo de patologías dura 97,6 días, un 45,6% más desde 2015. Estos son los informes generalizadísimos y sobre este ha habido otro más recientemente que intensifica todos estos datos. Claro, el mayor incremento se registra en los menores de 35 años. Causas, circunstancias laborales, claro, pero eso es como decir el funcionamiento del mundo. El teletrabajo. Bueno, vamos a ver, el teletrabajo no es más que llevar al extremo los deberes que teníamos cuando éramos pequeños y el colegio terminaba y teníamos que trabajar en casa. El teletrabajo no es más que hacer los deberes en casa en lugar de hacerlos en el colegio. El teletrabajo no es más que estudiar en casa cuando no hay colegio.
Pero no estudiar, sino trabajar. Era lo que había. Es decir, cuando íbamos al colegio y había huelga, había profesores que nos decían, por cada día de huelga hay que hacer tal cantidad de ejercicios. Aquello era un telecolegio, en definitiva, era un teletrabajo escolar en casa. Entonces ahora parece ser que el teletrabajo desquicia a la gente. La presión en el puesto de trabajo por diferentes causas, o incluso la incertidumbre del mercado laboral. Bueno, pero vamos a ver, es que entonces la causa también puede ser la rotación terrestre. El cambio de tiempo, el cambio de estaciones, el cambio de los días, el cambio de las horas. Es que entonces cualquier cosa es causa de enfermedades mentales, macho. Claro, es que llega un momento en que cualquier cosa que hagas es un problema. Un intervalo de quinta es también una causa de trastorno mental. Es que no podemos llevar las cosas a estos extremos porque resulta todo ridículo y no se puede ridiculizar con las enfermedades. Pero es que, claro, que me digan que las causas de los trastornos mentales están relacionadas con circunstancias laborales, pues evidentemente, porque, vamos a ver, pero el trabajo es lo que más deteriora la salud. El trabajo no está hecho para mejorar la salud, y luego nos encontramos con informes sobre la felicidad que te dicen que cuanto más trabajes, mejor salud tienes. Bueno, pues entonces que trabaje la gente enferma, ¿no? Claro, pero esto no tiene sentido. Después nos dicen que el trabajo nos hará felices. Hombre, y pretenden que nos creamos esto, cuando resulta que las enfermedades mentales provocadas por el trabajo se multiplican con un grado y con una fuerza exponencial que es completamente inédita en la historia laboral humana. Hombre, esto es hacer a la gente idiota y pa' encima de cornuda apaleada. Vamos. En cuanto al incremento de la duración media de las bajas, pues vamos, ya pasamos de los 67,76 días en el año 15 ya a los 100,57 días en el año 21. Es decir, que se incrementa absolutamente todo. Las diferentes estadísticas varían con unos datos muy leves de unos informes a otros, de unos años a otros, de unas interpretaciones a otras del mismo informe, pero lo que no se puede negar, evidentemente, es que la situación sociopolítica en la que hoy nos encontramos, que es diferente a la que había hace 30, 40 o incluso 50 años, ha abierto la espita del crecimiento exponencial de los trastornos de personalidad y de las enfermedades mentales. Y quiero subrayar aquí la importancia que a mi juicio tiene un escrito de Héctor Juanatey, publicado en el HuffPost hace varias semanas, que sigue de permanente actualidad. Lo que dice, este hombre titula su artículo «Precariedad laboral y futuro sin certezas. Así malviven los jóvenes en España». En España y en el resto del mundo. Lo que ocurre es que en el resto del mundo no se quejan de forma que esas quejas lleguen hasta nosotros. A nosotros llegan las quejas de los que están más cerca de nuestro entorno. La ausencia de respuestas, escribe Héctor Juanatey, a los problemas que sufre la juventud en una crisis de salud mental sin precedentes es otro de los motivos que aumentan el apoyo a los populismos de extrema derecha. Bueno, los populismos son los movimientos sociales que el poder no controla, sea de un signo o sea de otro. No voy a entrar en consideraciones políticas, ideológicas, mejor dicho, de este tipo. Eso ya es opinión de cada uno. Es decir, hoy día todo el mundo habla de la destrucción de la democracia y todo el mundo, unas y otras ideologías, se culpan mutuamente de la destrucción de la democracia. Unos dicen que la democracia la destruye una opción política y los de otra opción política dicen que los destruye a ellos y a la democracia otra de las opciones políticas. Sea como sea, lo que sí está claro es que todas las opciones políticas actualmente vigentes parece que tienen una idea de la democracia que en muchos aspectos resulta incompatible con la propia democracia, si es que alguien sabe ya hoy qué es la democracia, porque todo el mundo la destruye y no sé quién es quien la defiende. Yo ya no sé en qué consiste defender la democracia, porque a veces defender la democracia consiste en pronunciar palabras prohibidas por la propia democracia. Entonces ya uno no sabe si cuando pronuncia una palabra prohibida defiende a la democracia, defiende a la libertad de sus enemigos o defiende a los enemigos de la libertad de la propia democracia. Es que ya no sabe uno realmente exactamente en qué consiste la libertad y la democracia tal y como los poderes hoy dominantes
definen a la democracia y la gestionan, definen a la libertad y la gestionan. Pero lo que sí es cierto es que aquí hay una generación de seres humanos, que son los milenaristas, una generación que paga el pato del fracaso de todo un sistema político. Y ese sistema político que fracasa es la democracia. Y de ello nos hemos ocupado en nuestro ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI, en la tercera y última edición, la edición de 2025. Ahí lo tienen todo explicado. ¿Qué pasa con la democracia? Para que dé lugar a una generación de milenaristas, de gente joven, que realmente vive en la más absoluta impotencia a la hora de abrirse camino en una sociedad que, prometiéndoles todo de palabra, les niega todo de hecho. Ahora bien, ¿dónde está el derecho? El derecho está en el mercado. El derecho ya es un derecho mercantil. ¿Cómo sobrevivir en esta circunstancia? Eso ya es una solución que solo cada cual individualmente encontrará. Las promesas son sociales, las soluciones son individuales. Allá cada cual. No hay una fórmula. Pero fíjense lo que dice Héctor Juanatey, y tiene razón. En España las personas jóvenes entre 15 y 29 años representan el 16% de la población, casi 7,5 millones. Y no están bien. No, doy fe que no están bien. Conozco a mis alumnos, no están bien. Según el informe Equilibristas del Consejo de la Juventud de España, las personas jóvenes en España se enfrentan a una crisis de salud mental sin precedentes. Bien, la pregunta es, si lo saben, ¿por qué esto no se remedia? Si se sabe, ¿por qué no se remedia? Se conocen las consecuencias, se conocen los resultados, se conocen también las causas. ¿Por qué no se remedia esto? El mercado de trabajo ha sido un lugar hostil para las personas jóvenes, bien, y para las que no son jóvenes también, pero es que el mercado de trabajo siempre es un lugar hostil para las personas jóvenes, porque son las que entran con menos fuerza en el mercado. Es que el mercado también puede ser muy hostil con las personas mayores de 50 o 55 años si pierden el puesto de trabajo. ¿Qué posibilidades tiene una persona mayor de 50 o 55 años de encontrar trabajo si el mercado laboral lo expulsa de su territorio? Pues prácticamente es como ser expulsado del paraíso. Las personas más jóvenes pueden tener más posibilidades de entrar en el mercado laboral, pero en condiciones muy precarias. Entonces, ¿dónde está la solución? La solución está en una configuración política muy diferente de la actual, pero ¿quién le pone el cascabel a ese gato? Vivimos en un sistema democrático donde supuestamente el pueblo elige a sus gobernantes y puede el pueblo intervenir precisamente en la configuración de las leyes. Esto teóricamente, en la práctica ustedes verán que esto no tiene ninguna realidad. Que ver, cada vez el número de las abstenciones se incrementa en cada votación. La abstención es el partido mayoritario, un partido indefinido e inexistente, pero en realidad es el que se lleva la mayor parte de los votos. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Pues es muy difícil de pronosticar, porque no somos profetas ni nos dedicamos a la bibliomancia, pero desde luego un mundo donde la mayor parte de las personas jóvenes adolecen problemas psicológicos, padecen trastornos de personalidad, tienen patologías psíquicas, es un mundo destinado a fracasar. ¿A quién beneficia una situación de esta naturaleza? No al Estado, pero es que el Estado es una entidad completamente fantasmagórica, es realmente un intermediario entre la fuerza del mercado y la debilidad del trabajador. El Estado hoy día es una entidad fantasmagórica entre la fuerza del mercado y la debilidad del trabajador, porque la debilidad psíquica de los milenaristas es el pórtico de lo que viene, es el vestíbulo de lo que va a ser la segunda mitad del siglo XXI, donde estos milenaristas van a envejecer en unas condiciones que si en su juventud han conocido precariamente, en su vejez no me quiero imaginar cómo pueden llegar a ser. Es decir, los supervivientes podrán contar, si es que no padecen alexitimia, si es que no padecen limitaciones a la hora de explicar lo que viven, lo que conocen, lo que saben y lo que sienten, podrán explicar muchas cosas. Se vuelve de nuevo a aducir las causas de esto, la temporalidad laboral, las jornadas parciales involuntarias, la sobrecualificación. Miren, la sobrecualificación es un espejismo. Ustedes no están, digamos, sobrecualificados. Ustedes están sobrecualificadísimos por las instituciones académicas
y luego cuando entran en la realidad, es decir, cuando salen de la ficción de la universidad y se encuentran con el mercado laboral, se encuentran con que el mundo los pone en su sitio. ¿Y cuál es su sitio? Pues si durante 4 o 5 años han vivido en el narcisismo de las altas calificaciones académicas, cuando lleguen a la realidad del mundo se van a encontrar con que todo lo que les han contado es mentira. Es mentira, simplemente es mentira. Porque nadie les va a tratar como les trataron en la universidad. La universidad es la sala VIP de los milenaristas, es donde mejor están y donde mejor se encuentran, donde son realmente los protagonistas de todas las fiestas del cumpleaños. Todas las palabras hablan de ellos en la universidad. Fuera de la universidad está el mundo, está la realidad y está sobre todo el mercado laboral. Y eso es una auténtica guillotina para cualquier narcisista académico, que son todos, porque el mundo académico es un mundo tremendamente narcisista. Entonces, claro, se dice aquí, las personas jóvenes no se sienten escuchadas, no sienten que sus representantes los hayan votado o no, atiendan a sus demandas. El resultado, la desafección. Claro que la desafección, y esto supone una radicalización, como el propio articulista advierte, una radicalización de emociones, sentimientos, reacciones sociales que se sustrae a la democracia. Pero es que la democracia también se comporta frente a estos jóvenes con una actitud realmente totalitarista que no les reconoce ningún protagonismo laboral digno, de forma que, claro, cuando alguien no puede encontrar un trabajo estable porque no lo hay, cuando no puede alquilar ni comprar una vivienda porque económicamente la situación financiera los rebasa desde todos los puntos de vista, pues claro, el resultado es que, como concluye el articulista, las personas jóvenes han nacido en democracia y pueden terminar culpando a la democracia de sus problemas. Es que ya lo hacen. Ahora bien, también hay que preguntarse hasta qué punto la democracia no tiene esta responsabilidad, porque, ya digo, cuando la democracia se comporta como un totalitarismo, no sabemos si vivimos en un totalitarismo que finge ser una democracia, evidentemente. Y claro, las personas más jóvenes observan esta situación de manera muy inquietante y muy preocupante porque ven que sus posibilidades de vida en el futuro están totalmente limitadas. No tiene libertad quien no tiene trabajo, porque quien no tiene trabajo tampoco madura, de forma que la mayor limitación a la que se puede someter un ser humano es la limitación laboral. El trabajo es una condena, estoy de acuerdo, pero es que la vida misma es una condena. No voy a implorar aquí a Calderón de la Barca, porque el delito mayor del hombre es haber nacido. Pero evidentemente vivir sin tener la posibilidad de trabajar es estar condenado a vivir de forma extraordinariamente limitada. Y vivir trabajando en condiciones de explotación laboral, en términos de un mercado totalmente inhumano y crudelísimo, es la condena a la que están, digamos, de facto, obligados a sufrir muchos de estos milenaristas. Yo no sé cómo se puede sobrevivir en una sociedad así, pero ellos se lo van a tener que demostrar a sí mismos. ¿Cómo podemos ayudarles? Pues no lo sé, realmente no lo sé, porque la lucha por la vida no admite recetas.